para iniciar con el tema de hoy, el 2.5, que sería en su versión de inciso A, penetración. El inciso B es intersecciones, ¿no? Penetración significa de una recta a un plano. En cambio, intersecciones ya hablamos de planos con planos o de planos, bueno, dejémoslo ahí simplemente, de planos con planos, para no complicar. Muy bien, hemos llevado nosotros lo que se refiere a el punto, ¿no? Teníamos el punto y bueno, por ejemplo, representado el punto 5, el punto 6, el punto 4. Entonces, el punto tiene su ubicación, pero no tiene su, digamos, longitud, ¿no? En cambio, la recta sí. Si vemos, por ejemplo, la unión entre el 4 y el 5, podemos decir de que tenemos generado una recta y podemos tener incluso su longitud de esa recta, ¿no? Pero si unimos los tres puntos no alineados o esta recta 4, 5 con el punto 6, si ustedes quieren, obtendremos el plano conformado por los puntos notables 4, 5, 6 en sus dos proyecciones. Estamos hablando en 2D. Luego lo pintamos finalmente y tenemos el plano, ¿se acuerdan? Eso es lo que habíamos visto en la anterior clase. También habíamos visto cómo es que conseguimos los puntos de penetración. Por ejemplo, si prolongamos una determinada recta, en este caso la 6, 5, la prolongamos y perforamos el plano frontal en ese punto de perforación que lo voy a resaltar en este momento. En ese punto estaría lo que llamaríamos la penetración. ¿De qué? De la recta 5, 6. ¿En dónde? En el plano frontal. De la misma forma, ¿se acuerdan ustedes? Hemos prolongado la 4, 6 hasta encontrar, por supuesto, en la prolongación también de la línea de tierra, otro punto de penetración, ¿no? Y sería también ahí el otro punto de penetración. Pero acuérdense, no los llamábamos penetración. Lo que sí les llamábamos era traza, ¿no? Traza, ¿en qué plano? En el plano frontal. Y esta otra también era traza en el plano frontal. Esos dos puntos, si bien son penetraciones, pero le llamamos traza para que nos vaya ayudando en una serie de cuestiones, como por ejemplo la generación, la ampliación del plano, lo que hicimos en ese ejercicio. Lo mismo en 2D, ¿no? Las trazas, por ejemplo, prolongamos el horizontal 5, 6 y encontramos una traza. Y arriba lo mismo, prolongamos la 5, 6 y encontramos la respectiva traza. Pues bien, también hemos visto en cuanto a lo que es el plano, su generación, la trayectoria, por ejemplo, este plano que tenemos acá como ejemplo, está pasando del cuarto, ¿no? A ver, con su colorcito, pasa por el primero y luego pasa por el segundo, ¿no? Habíamos visto eso, habíamos visto, por ejemplo, las trazas del plano, que tiene una traza frontal, de perfil y una traza horizontal que justamente marca el recorrido de ese plano, ¿no? Habíamos visto la representación en 2D, etcétera, etcétera, etcétera. También habíamos visto cómo el plano puede generar, por ejemplo, penetraciones en los planos de proyección, que les llamamos trazas justamente, ¿no? Ese punto que encontramos en el plano de proyección se llama traza. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, 4 trazas, ¿no? Y podemos ver en 3D, en 2D, etcétera, esas trazas de esas rectas que están generando en los planos de proyección. Con esa base, ahora podemos decir que la traza de la recta es la penetración de una recta en los planos de proyección. ¿Cuál sería el resultado? Un punto. Por ejemplo, si tenemos esta recta de acá,
encontramos una traza en el plano frontal. Y en ese plano frontal podemos decir que en ese punto está penetrando esa recta. Resultado, un punto. La traza, en cambio, del plano es la intersección del plano en los planos de proyección. Eso quiere decir que necesariamente necesitamos otra recta que penetre y encuentre un punto en el plano frontal, ahí, y uniendo esos dos puntos tengamos lo que sería, perdón, lo voy a hacer con color negro, tengamos una traza de un plano. Resultado, una recta, la recta negra, traza frontal, traza horizontal, traza de perfil, a modo de recordar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la penetración? Es como una traza, pero no en los planos de proyección. Cuando hablamos en los planos de proyección, hemos dicho que se llama traza. Pero ¿qué tal si sucede, como en este gráfico, en un plano oblicuo que está en el espacio, o en un plano horizontal, o cualquier tipo de plano, siempre y cuando no sea plano de proyección? En ese caso hablamos de penetración, ¿no? Entonces, la penetración, ¿no?, es la intersección de una recta en los planos ubicados en el espacio. ¿De qué plano, por ejemplo, está en el espacio? Aquí está. El plano 1, 2, 3. En ese plano está intersectando ¿qué? Una recta. ¿Cuál recta? La 4, 5. ¿En qué punto? En ese punto que lo voy a resaltar en este momento con blanco. En ese punto. Para eso, ¿qué es necesario? Para eso es muy, muy necesario lo siguiente. Tenemos que tener la proyección horizontal de la recta y tenemos que tener también las proyecciones, lo voy a hacer con otro colorcito para no confundir. Tenemos que tener la proyección horizontal del plano. Aquí se confunde justamente con la del espacio, ¿no? Entonces, teniendo esas dos proyecciones, ya es mucho más fácil determinar con uno u otro método. Tenemos dos métodos para resolver las penetraciones. El primer método es el método XY. El segundo método, el método de rebotes. Entonces, estos dos métodos nos ayudan a encontrar el punto de penetración. Por ejemplo, en este caso, veámoslo. En el caso de usar el método XY, lo que hacemos es lo siguiente. No se olviden, verificamos que la recta tenga su proyección horizontal, verificamos que la recta esté representada en el espacio y, por supuesto, verificamos también y está la proyección horizontal del plano, ¿no? Y si tiene eso, no hay problema, podemos resolver. ¿Cómo se resuelve? Lo que hacemos es trazar una línea que se sobreponga, o si quieren ustedes, ir con la proyección horizontal de la recta, que sería más fácil, y en la intersección con la proyección del plano encontraremos un puntito. A ese punto le llamaremos X, que en este caso, al partir de la proyección horizontal, se llamará X horizontal. Continuamos con esa recta, continuamos con esa proyección, continuamos, y bueno, también intersectamos aquí con la proyección de lo que sería el 1, 2, la proyección horizontal. Entonces, en ese puntito también encontramos otro punto. ¿Qué punto? En este caso va a ser Y. Y en proyección horizontal, por supuesto. Bueno, tenemos que encontrar esos dos puntos. Una vez que hemos encontrado esos dos puntos, lo que tenemos que hacer es, a partir de esos dos puntos, subir verticalmente hasta intersectar ¿con qué? Con los bordes del plano en el espacio, en los dos puntos. ¿Y dónde intersecta? Pero veamos dónde intersecta. Aquí
Bueno, lo voy a hacer mejor con un puntito. Sería ahí y ahí. Una vez que hemos encontrado esos dos puntos, que en realidad se llamaría el punto y el punto X, una vez que hemos encontrado esos dos puntos, unimos X con Y. ¿Para qué nos va a servir esa recta? Justamente para intersectar la recta 4, 5 con esa recta. Y es ahí donde se encuentra el punto de penetración, que en este caso, como su nombre está ahí, se llama P. P en el espacio, ¿no? Vamos a repetir aquí su nomenclatura si ustedes quieren, P. Y entonces ese P, lo que tenemos que hacer ahora es justamente bajar a la proyección horizontal. Se van a dar cuenta que lo mismo hacemos en el 2D. Bajamos a la proyección horizontal y ahí en la proyección horizontal encontramos el punto. ¿Qué punto? El P horizontal. El P horizontal. ¿No? Bueno, entonces, si ustedes quieren verlo, digamos, en 2D, podemos hacer el mismo ejercicio en 2D. Me voy a pasar a otra aplicación. En este caso sería el AutoCAD, ¿no? Fíjense ustedes, aquí ya he hecho ese ejercicio. Lo que, digamos, esto es obviamente con otros puntos, ¿ya? Pero es el mismo caso de un plano que es oblicuo. Y lo que hacemos es pasar esta recta blanca, ¿no? Y fíjense, en el horizontal, como les decía, encontramos dos puntitos. Aquí está 1 y aquí está 2. Eso que hacemos, subimos. ¿A dónde? A la proyección frontal. Acuérdense que en el 3D subíamos a lo que sería el espacio. Entonces subimos y en la proyección frontal encontramos, en sus correspondientes proyecciones, por si acaso, encontramos el X y Y. Hagamos el análisis nuevamente. Por ejemplo, aquí Y está entre 1 y 2. Sube justamente a 1 y 2. Aquí está entre 4 y 2. Sube a 4 y 2. Eso tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿no? Luego unimos justamente con una línea, tanto en proyección frontal como en horizontal. Pero fíjense dónde intersecta la recta blanca, justamente en ese puntito. Y ahí es donde le ponemos el punto y su nombre, penetración frontal. Y luego bajamos, y aquí le voy a poner flechitas, ¿no? Bajamos, ¿hasta dónde? PF está en la recta XY, entonces tengo que bajar igual a la recta XY, pero horizontal. Y ahí encuentro el P horizontal, ¿no? Entonces, el 3D es lo mismo que el 2D. Depende de que ustedes, digamos, se concentren un poco y bueno, es lo mismo. Veamos ahora el segundo método. El segundo método es sobre lo que sería los rebotes, ¿no? Y para eso, fíjense ustedes que partimos de la proyección horizontal. Nos dicen encontrar la penetración de lo que sería, digamos, la recta 1, 2. Entonces, ¿dónde será la penetración? Lo que hacemos es darnos una recta cualquiera. En este caso me voy a dar una recta, digamos, en este caso verde. Y la idea es que esta recta esté en el plano horizontal, pase por la proyección horizontal y se agarre de los bordes. ¿Para qué? Para que esté contenido.
Acuérdense. Luego de eso, una vez que estoy en el borde, voy verticalmente hacia el punto en el espacio. En este caso no tengo dónde ir, porque ahí mismo está el punto en el espacio. Entonces, lo único que hago es unir con un triángulo, digamos, ¿no? Porque estoy bordeando la forma. Por eso voy rebotando. Vamos a hacer ese ejemplo. Voy, voy y choco en este borde, reboto. Subo verticalmente, subo y choco o reboto ahí. Y luego voy de esta forma. Y bueno, eso me da por resultado el punto P de penetración, ¿no? Que lo voy a hacer con un color guindo. Ahí sería. Y fíjense, las otras rectas, que los ejemplos que ya estaban, señalan lo mismo, lo mismo. Entonces, simplemente van una especie de rebotes en los planos y en los bordes, y de esa forma encuentran el punto P. Lo mismo será en 2D. Pues bien, aquí hay una serie de ejemplitos que podemos tener, ¿no? Y hacen lo mismo en realidad. Para muchos, más cómodo es el método de rebotes. Para otros, en cambio, prefieren otro método, ¿no? Vengo acá, subo vertical, vuelvo y ahí tengo donde marcar los límites de esta chimenea, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo sacar la chimenea donde esté. Siempre trabajo con su proyección horizontal, luego subo y luego delimito las rectas. ¿Qué rectas estoy delimitando? Estas verticales, ¿no? Porque no sabemos si la delimitante es aquí, 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 aquí. Entonces, ¿qué nos limita? Justamente esos rebotes que estamos haciendo. En realidad, estamos haciendo contener rectas en los planos, pero bueno, popularmente le llamamos el método de rebotes. Y bueno, tenemos ejemplos claros de lo que sería la arquitectura de Daniel Libeskind. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, encontramos acá puntos de penetración, ¿no? O encontramos también intersecciones entre planos, ¿no? Y fíjense que se trata de planos oblicuos, por ejemplo, ¿no? Son planos, todos son planos oblicuos. Y bueno, y se encuentra penetraciones en varios puntos. Entonces tenemos mucho para trabajar en este caso. Bien, eso sería todo por esta